¿verdad? Y tenemos otras neoplasias que estas ya son de grado intermedio. ¿Cuáles son esas neoplasias? El sarcoma de Kaposi y el hemangioendotelioma, ¿verdad? Dentro del sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Vamos a ver que este es provocado, bueno, eso lo vimos en el ciclo pasado, que este es provocado por una infección. Y también tenemos las neoplasias que son altamente malignas, ¿verdad? Dentro de los cuales podemos mencionar el angiosarcoma y el hemangiopericitoma. Pasemos al siguiente. Ok, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder diferenciar las neoplasias vasculares benignas de las malignas? Pues existen diferentes, ¿verdad? Cuestiones que nos van a permitir poder diferenciar una de otras. Primero, dentro de las benignas, ¿verdad? Se dice que tienen canales que son canales vasculares que son bastante evidentes, ¿verdad? Estos no van a formar vasos y todo lo contrario, ¿verdad? A los tumores malignos que van a ser bastante celulares, que nosotros ya sabemos que toda neoplasia maligna se va a caracterizar porque van a ser bastante celulares. Entonces, estas neoplasias malignas van a ser bastante celulares, también, ¿verdad? Van a ser bastante proliferativas y van a tener una tipia citológica. Y esto, ¿verdad? No es algo raro, ya que sabemos que todas las neoplasias malignas se comportan de esa manera. Ahora bien, el origen endotelial de estas proliferaciones requiere, ¿verdad? La detección de inmunistoquímica o algunos marcadores específicos. Y dentro de estas técnicas son ya técnicas que son después de usar hematoxilina eosina. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces vamos a iniciar con los tumores benignos, ¿verdad? Y los trastornos pseudotumorales. La palabra ectasia, ¿verdad? Es un término genérico que designa cualquier dilatación local de lo que es una estructura. Y esto lo vamos a diferenciar de lo que es una telangiectasia, ¿verdad? Que este término se va a emplear para describir una dilatación que es permanente de vasos pequeños preexistentes. Estos pueden ser capilares, vénulas, arteriolas y habitualmente pueden estar en piel o en las mucosas. Las telangiectasias, ¿verdad? Pueden ser ya sea congénitas o también pueden ser adquiridas. Pasemos a la siguiente. Y tenemos, ¿verdad? Esta neoplasia que son los hemangiomas. Estos son neoplasias que van a ser bastante frecuentes, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros en esa imagen una imagen que corresponde a un hemangioma de la lengua. Entonces, estas neoplasias, ¿verdad? Van a ser bastante frecuentes y se va a caracterizar porque van a estar compuestos por vasos que van a estar llenos de sangre. Se dice que constituye el 7% de todas las neoplasias benignas, ¿verdad? De la lactancia y de la infancia, y que en su mayoría estas van a estar presentes en el nacimiento. Aunque a veces dice que suele aparecer en otras partes del cuerpo, ya sea cabeza, el cuello, el tórax, también estos pueden aparecer de manera interna y ocasionalmente, ¿verdad? Se pueden distribuir de manera más extensa y cuando lo hace de esta manera recibe el nombre de angiomatosis. Entonces, existen, ¿verdad? Diferentes clasificaciones o diferentes tipos de esta neoplasia. Se dice que la transformación maligna de esta neoplasia va a ser bastante infrecuente. Hay diversas clasificaciones o variantes histológicas o variantes clínicas. Pasemos a la siguiente. Y entonces dentro de esta vamos a tener tres tipos, que está el hemangioma capilar, que esto se dice que van a ser los hemangiomas más frecuentes y que pueden aparecer ya sea en piel, pueden estar en tejidos subcutáneos
o incluso pueden aparecer en la mucosa de lo que es la cavidad oral. También puede estar en los que son los labios, pueden estar en hígado y riñones, porque también dijimos que estos pueden aparecer de manera interna, ¿verdad? También tenemos los hemangiomas, que no lo puse acá, tenemos los hemangiomas juveniles, que estos hemangiomas se caracterizan porque reciben el nombre de hemangiomas en fresa y, ¿verdad? Más que todo aparecen en los niños recién nacidos. Es bastante común, ¿verdad? Estos hemangiomas juveniles, no sé si alguna vez ustedes han visto niños que aparecen, que nacen con manchas, ya sea en la cara, en el tórax, y antes, ¿verdad? La historia dice de que la gente creía que esos niños nacían así porque habían sido besados por un ángel, mas no sabían de que ese era un tipo de neoplasia, ¿verdad? También tenemos los hemangiomas cavernosos, que estos se van a caracterizar porque van a formar grandes conductos vasculares, pero que van a estar dilatados, pueden afectar las estructuras profundas y muchas veces estas no van a involucionar de manera espontánea. También vamos a tener lo que es el granuloma piógeno, ¿verdad? Que se va a caracterizar porque como lo dice su nombre, ¿verdad? Van a tener un aspecto pediculado, también van a ser rojos, van a tener un crecimiento bastante rápido y pueden aparecer en piel o en mucosa, ya sea gingival o oral. Pasemos a la siguiente, que creo que ahí están las imágenes. En la imagen B que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? En esa imagen lo que podemos observar es un corte histológico de lo que es un hemangioma capilar juvenil. Lastimosamente casi no se ve muy bien, pero podemos observar que todos esos puntitos que están ahí, ¿verdad? Son células. Estos tumores se van a caracterizar porque van a ser bastante celulares, ¿verdad? Aun cuando no sean malignos. La siguiente. Y es la forma histológica de los hemangiomas cavernosos, ¿verdad? Estos se van a caracterizar porque no van a tener cápsula. La masa, ¿verdad? Va a estar bastante delimitada, pero aunque esté delimitada, van a carecer de una cápsula y cavernosos que van a estar llenos de sangre separados por un estroma de tejido conjuntivo. Y es lo que vemos en la imagen superior, ¿verdad? Que todos esos espacios que vemos ahí son espacios vasculares que están llenos de sangre. Pasemos a la siguiente. Ok, y aquí tenemos la forma, ¿verdad? En cómo se vería un granuloma piógeno. Este es un granuloma piógeno de labio, el de la imagen D. Perdón, estas se van a caracterizar, como les dije, porque van a tener una forma de aspecto pediculado, ¿verdad? Van a ser de crecimiento rápido. Y en la última imagen, ¿verdad? Es un corte histológico de cómo se vería un hemangioma. Pasemos pediculado, pasemos a la siguiente. Y esas son las imágenes que ya les enseñé. Pasemos a la siguiente. Ok, vamos con lo que son los linfangiomas, ¿verdad? Son los equivalentes a los vasos linfáticos benignos, pero de los hemangiomas, ¿verdad? Ahora bien, existen diferentes tipos de lo que son los linfangiomas. Pueden ser linfangiomas simples o pueden ser linfangiomas cavernosos. Dentro de los linfangiomas simples o capilares, estos son lesiones que van a ser ligeramente elevadas, algunas veces pueden ser pediculadas y estos pueden aparecer ya sea en la cabeza, en el cuello, en tejido subcutáneo, ¿verdad?
axilar. ¿Cómo se van a ver histológicamente? Pues estos, ¿verdad? Presentan redes de espacios revestidos de un endotelio que solo se distinguen de los conductos capilares por marcadores endoteliales linfáticos. Es decir, que además de hacer un estudio de hematoxilina y eosina, los pacientes, ¿verdad?, que presenten este tipo de linfangioma van a tener que hacerles pruebas complementarias. Pasemos a la siguiente. Y acá tenemos los linfangiomas cavernosos, que estos también reciben el nombre de higromas quísticos. Estos pueden aparecer en el cuello, en la axila, también pueden aparecer en lo que es el retroperitoneo, pero es menos frecuente. Pueden alcanzar dimensiones que van a ser bastante grandes, ¿verdad? Y que además de, como son bastante grandes, pueden llegar a provocar deformidades. Estas lesiones van a estar compuestas por espacios linfáticos masivamente dilatados, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos observar en la figura en la imagen de abajo. Ahí vemos todos esos espacios que son espacios, ¿verdad?, linfáticos, pero que van a estar dilatados y que también, ¿verdad?, van a tener un estroma de tejido conjuntivo y agregados linfoides. Entonces, ¿verdad? Por lo general, los márgenes de estos tumores van a estar mal definidos y se va a caracterizar porque estos no van a estar encapsulados, lo que va a dificultar que el médico pueda quitarlos. Pasemos al siguiente. Ok, tenemos los tumores de grado intermedio, ¿verdad? Dentro de los tumores de grado intermedio tenemos ¿verdad?, que es bastante común en pacientes VIH positivo, ¿verdad? Esta es una neoplasia vascular que va a ser causada por lo que es el virus del herpes humano 8, ¿verdad? Que es denominado asimismo virus del herpes del sarcoma de Kaposi. Dentro de los factores demográficos de la población y sus factores de riesgo se pueden clasificar en diferentes tipos. Pasemos a la siguiente. Ok, dentro de los tipos tenemos el sarcoma de Kaposi clásico, pues pasemos al anterior. Aquí está. Vamos a tener sarcoma de Kaposi clásico, ¿verdad? Que va a ser característico de lo que son hombres de edad avanzada, que van a ser del Oriente Medio, que se va a asociar a neoplasias malignas o algunas alteraciones de la inmunidad, ¿verdad? Pero no a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Cómo se va a manifestar? Pues se va a manifestar con la presencia de múltiples placas, ¿verdad?, que van a presentar los pacientes, o algunos nódulos de aspecto rojizo, morados, y pueden aparecer muy comúnmente en lo que son las extremidades distales. Pasemos a la siguiente. Es decir, las extremidades inferiores. Vamos a tener un sarcoma de Kaposi africano endémico, que sí va a afectar a pacientes VIH. No va a aparecer tampoco en pacientes con VIH, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Y dice que aunque no aparezca de manera normal a personas con VIH, ¿verdad?, va a ser bastante agresivo, aunque su curso va a ser bastante lento. Afecta lo que son los ganglios linfáticos con mucha frecuencia, más que la variante clásica. Y en combinación con el sarcoma de Kaposi asociado a SIDA, ¿verdad? Actualmente es uno de los tumores más comunes en África. También vamos a tener un sarcoma de Kaposi que va a estar asociado al trasplante, ¿verdad? Por ende, se va a asociar a pacientes que han sido trasplantados, ¿verdad?
Y por lo general, el sarcoma de Kaposi, que está asociado a trasplante, va a tener una evolución que va a ser bastante agresiva, va a afectar los ganglios linfáticos, puede afectar también lo que son las mucosas, las vísceras y también, ¿verdad? Algunas de estas lesiones pueden resolverse cuando se resuelve lo de la inmunodepresión. Tenemos otro sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Que este es el que nosotros estamos como más informados, que es el sarcoma de Kaposi que está asociada a SIDA, que es epidémico, ¿verdad? Y que es una enfermedad propia del SIDA. ¿Verdad? Por lo general está en todo el mundo y es la causa más común de neoplasia maligna relacionada al VIH. Afecta con mayor frecuencia, ¿verdad?, a lo que son los ganglios linfáticos y también se puede diseminar a lo que son las vísceras en algunas fases tempranas de la evolución clínica. Pasemos a la siguiente. Eso es lo mismo, la siguiente. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la patogenia, verdad? Todas las lesiones del sarcoma del Kaposi son infectadas por el virus del herpes humano de tipo 8, ¿verdad? ¿Cómo se va a transmitir? Pues se transmite por vía sexual a través de las secreciones orales y las exposiciones cutáneas, ¿verdad? Causa algunas infecciones líticas y latentes, ¿verdad? También, ¿verdad? Dentro de la patogenia de estos pacientes, ¿verdad? Se dice que en las células con infección latente, las proteínas codificadas por este virus alteran los controles normales de la proliferación celular mediante lo que es la síntesis del homólogo vírico de la ciclina. Pasemos a la siguiente. Ok, ¿cómo lo vamos a observar morfológicamente hablando? El sarcoma de Kaposi clásico y a veces otras variantes, las lesiones cutáneas pueden tener diferentes fases, dentro de las cuales podemos mencionar tres. Una son las máculas, las placas elevadas y las lesiones nodulares. Pasemos a la siguiente. Y acá lo que nosotros podemos observar es una fotografía, ¿verdad? Donde vamos a ver lo que son las máculas y placas cutáneas, ¿verdad? Que van a tener un color muy característico que el libro menciona que son lesiones planas de un color rojizo morado y que histológicamente lo que vamos a observar, ¿verdad? Es que van a haber espacios vasculares que van a estar revestidos por lo que son células endoteliales que van a estar dilatados e irregulares y que van a tener la presencia de lo que son linfocitos. También va a haber la otra fase que es, ¿verdad? Cuando las lesiones se convierten en placas elevadas. Pasemos a la siguiente. Creo que ahí sale. No, no sale. Bueno, pasemos a la anterior. La anterior. Ok, las placas elevadas, ¿verdad? Estas van a ser más grandes, van a tener un color que va a ser violáceo, que van a estar compuestos por acumulaciones térmicas y que también va a tener la presencia de algunos conductos vasculares que van a ser irregulares. Vamos a tener la última fase, ¿verdad? Que es la fase donde las lesiones adquieren un aspecto nodular y que estas ya van a ser de manera más patente una lesión neoplásica. Van a constar de láminas de células de un aspecto fusiforme, que van a ser células rechonchas, es decir, grandes, ¿verdad? Que van a ser proliferativos y que van a estar tanto en lo que es la dermis o lo que es el tejido subcutáneo. Pasemos a la siguiente. Y en esta imagen
La B, ¿verdad? Este es el aspecto histológico de la fase nodular. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Pues vamos a ver células que tienen un aspecto fusiforme, es lo que podemos ver en la imagen, ¿verdad? Que las células van a ser grandes, ¿verdad? Y que van a estar en proliferación. Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas, verdad? La mayoría de las infecciones por el virus del herpes 8 van a ser asintomáticas. En el sarcoma de Kaposi clásico, al inicio, ¿verdad? Se va a limitar a buena medida en lo que es la piel y algunas veces, ¿verdad? Con resección quirúrgica va a ser suficiente. Pasemos a la siguiente. Vamos al hemangiodotelioma. Estas, ¿verdad? Son una serie de neoplasias vasculares que van a recibir el nombre de borderline. Estos comportamientos son intermedios, ¿verdad? Entre los hemangiomas benignos bien diferenciados y los angiosarcomas manifiestamente anaplásicos, ¿verdad? Entonces, el hemangiodotelioma epitelioide va a ser un tumor de adultos que se desarrolla en torno a las venas de tamaño intermedio y grande. El comportamiento que va a tener este tipo de neoplasia va a ser bastante variable y en un 40%, ¿verdad? De los pacientes, aunque se les haga una resección, van a tener una recidiva y un 20 a un 30% de estos pacientes pueden hacer una metástasis y se dice que un 15% de estos pacientes pueden fallecer por este tipo de tumor. Pasemos a la siguiente. Vamos al tumor maligno, ¿verdad? Que es el angiosarcoma. Estas son neoplasias endoteliales malignas que van a tener una histología que puede ir desde tumores que van a ser bastante diferenciados, parecidos a lo que son los hemangiomas, hasta lesiones que van a ser bastante anaplásicos. Esos son términos que ustedes ya manejan porque se les enseñaron en la patología 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Este tipo de tumores pueden aparecer en áreas de linfoedema, clásicamente en las extremidades superior homolateral, unos años después de una mastectomía radical por cáncer de mama, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. También tenemos los angiosarcomas hepáticos, que estos van a estar asociados con exposiciones a carcinógenos, dentro de los cuales podemos mencionar, ¿verdad? Los pesticidas, el dióxido de torio, que estos van a ser contrastes que se usan para los diferentes estudios de radiología, ¿verdad? Bueno, lo que se usaba anteriormente. Y también, ¿verdad? Va a estar asociado a otro tipo de carcinógenos. Van a estar compuestos porque tienen una latencia prolongada entre lo que es la exposición inicial y el desarrollo final del tumor. Estos se van a caracterizar porque van a ser invasivos y que tienen la capacidad de poder hacer metástasis de manera bastante fácil. La supervivencia, ¿verdad? De estos pacientes a los 5 años es bastante poca, es un 30%. Pasemos a la siguiente. Ok, dentro de la morfología, ¿verdad? ¿Cómo puede iniciar? Pues puede iniciar con la presencia de múltiples pápulas o nódulos rojos, ¿verdad? Que de manera engañosa pueden ser pequeños, no pueden llamar la atención y que incluso pueden llegar a ser asintomáticos, ¿verdad? Ahora bien, pueden aparecer lesiones que van a ser bastante avanzadas, que van a ser masas que van a ser carnosas, de tejido color pardo rojizo, o pueden ir hasta un color gris blanquecino,
van a verse de manera difuminada, ¿verdad? No van a tener una cápsula. Y también, ¿qué es lo que va a pasar? Al no tener una cápsula, este tipo de tumores, ¿verdad? Van a ser más fácil que se puedan propagar a estructuras vecinas. Ahora bien, el estudio microscópico puede mostrar cualquier grado de diferenciación, desde células endoteliales que pueden ser atípicas, grandes, que pueden llegar a formar algunos conductos vasculares, hasta algunos tumores que pueden ser bastante diferenciados. Pasemos a lo siguiente. Y acá podemos observar, ¿verdad? Una imagen histológica y macroscópica de lo que es un angiosarcoma. ¿Verdad? Es un angiosarcoma que está afectando en la imagen A el ventrículo derecho. En la imagen B vemos un angiosarcoma que es moderadamente diferenciada, donde vamos a ver células atípicas que están revistiendo las luces vasculares. Ya en la imagen C podemos observar que ya es una tinción especial con inmunohistoquímica, ¿verdad? Para donde nosotros podemos observar el marcador celular endotelial CD31, que muestra la naturaleza endotelial de las células tumorales. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, verdad, que está marcando? Pues porque está teniendo una coloración de color marrón. Eso quiere decir que está siendo positivo al marcador endotelial CD31. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces esa era la parte que faltaba de vasos sanguíneos, y ahora vamos a entrar a corazón. Solo si gustan vayan a tomar agua y regresamos en 2 minutos. Ok, si gusta ya pongámoslo, Brian, por favor. Ok, el tema que sigue, ¿verdad? Es corazón, después de vasos sanguíneos. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Para hablar sobre el tema cultural, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre el síndrome del corazón roto. Y si alguien sabe, me podría decir qué sabe al respecto de este tema. Sí, puedo yo. Sí, Jimena, adelante. De lo que yo he escuchado es cuando una persona pasa por un trauma bastante grande, ya sea como alguna pérdida, por ejemplo, y el trauma es tan grande de que se presenta en signos y síntomas, digamos. Por ejemplo, esta persona estaba sana y ya después del trauma grande puede hacerse incluso hipertenso o cosas así que lo pueden llevar hasta la muerte incluso. Perfecto, gracias.
Y cabal, ¿verdad? Lo que dice Jimena, el síndrome del corazón roto es una afección cardíaca que aparece en personas después de situaciones estresantes o emociones extremas. De ahí, ¿verdad? De que algunas personas pueden presentarlo después de que la pareja los ha terminado, ¿verdad? Parece algo dramático, pero sí puede pasar. Algunas veces esta afección puede ocasionarse también por alguna enfermedad física grave o alguna cirugía, ¿verdad? ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque estas pacientes van a tener un dolor en el corazón que va a aparecer de manera repentina, ¿verdad? Haciendo creer que esta paciente puede estar ante la presencia de un infarto. También, ¿verdad? Esto se da porque el corazón, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos que es el encargado de bombear sangre y todo eso, después de una situación traumática puede presentar alteraciones en el bombeo, en la sístole, en la diástole, ¿verdad? Ahora bien, algunos pacientes, ¿verdad? Pueden presentar, además del dolor en el pecho, pueden presentar también falta de aire. Hay diferentes maneras en que llaman este síndrome. Algunos lo llaman miocardiopatía por estrés. También estaba leyendo que en Japón o en Tokio, no recuerdo bien, lo llaman miocardiopatía de Takotsubo. Porque ellos aluden a que tiene la forma de algo que ellos usan allá, ¿verdad? Que es como un utensilio, no sé si de cocina. Y también, ¿verdad? Estos pacientes van a necesitar tratamiento. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces vamos a iniciar con cosas bastante básicas que pues se supone que ustedes ya la saben, ¿verdad? Pero que aún así vamos a hacer un breve recordatorio. Primero, ¿verdad? Sabemos que el corazón propulsa más de 7.5, ¿verdad? Litros de sangre por el organismo cada día, que late más de 40 millones de veces, que constituye el primer sistema de órganos plenamente funcional, ¿verdad? Que en una mujer promedio mide entre 300 y 360 gramos, ¿verdad? Y que si hay un engrosamiento ventricular, indican hipertrofia y que el aumento del tamaño de la cavidad implica una dilatación. Y que cuando este órgano aumenta de tamaño se llama cardiomegalia, independientemente cuál sea la causa. Pasemos a la siguiente. Ok, y entonces, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando sobre histología, las partes y esas cuestiones que son bastante básicas, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que el corazón se contrae durante lo que es la sístole y se relaja durante lo que es la diástole, ¿verdad? Ahora bien, que vamos a tener estructuras que van a ser sumamente importantes, que van a ser llamadas miocardiocitos, ¿verdad? Que estos van a estar dispuestos en lo que es el ventrículo izquierdo, van a estar dispuestos de manera circunferencial o en espiral para poder tener la capacidad de generar una contracción que sea bastante vigorosa y que también estos mismos miocardiocitos van a estar presentes en lo que es el ventrículo derecho y que estas, ¿verdad? Van a tener también la capacidad de poder generar fuerzas contráctiles, pero que van a ser un poco menos intensas que las del ventrículo izquierdo. Ahora bien, ¿qué podemos hablar nosotros
sobre la anatomía básica también de lo que es el corazón, es decir, su composición, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Acá estamos viendo una imagen donde podemos observar que el corazón es una pared muscular, ¿verdad? Que va a tener abundantes vasos sanguíneos y que estos vasos sanguíneos van a estar entremezclados con fibras musculares. ¿Para qué? Para que les puedan dar suficientes nutrientes y suficiente cantidad de oxígeno, que es lo que necesita el corazón, ¿verdad? Ahora bien, esta pared muscular puede tener dos revestimientos, ¿verdad? Uno que va a estar en la cara interna, que esta sería como la cara endocárdica, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Va a estar revestida por lo que es el endocardio y es la cara que vamos a encontrar mirando hacia la cavidad del corazón. El endocardio, ¿verdad? Es una capa de tejido conectivo que va a ser bastante delgada y que va a estar cubierto por lo que es endotelio. Ahora bien, también vamos a tener una cara externa, ¿verdad? De la pared muscular del corazón, que esta va a estar revestida por el pericardio. El pericardio, ¿verdad? También es una capa de tejido conectivo, pero este se va a caracterizar porque va a ser un poco más laxo, va a ser bastante flexible, ¿verdad? Ahora bien, en lo que es el pericardio, vamos a tener dos láminas, una que es la que está adherida hacia lo que es la superficie del corazón, a la pared muscular, y otra que va a estar revistiendo dentro de un espacio donde está el corazón. Entonces, la lámina del pericardio que está pegada a la pared la vamos a llamar pericardio visceral y la que está revistiendo toda la cavidad cardíaca o la cavidad donde se aloja el corazón va a ser el pericardio parietal, que es lo que nosotros podemos observar ahí en la imagen. Y el espacio que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Entre estas dos se va a llamar cavidad pericárdica. Normalmente, ¿verdad? Dentro de esta cavidad va a haber una pequeña cantidad de líquido que eso va a permitir, ¿verdad? Que no haya un rozamiento entre estas dos capas de epitelio, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Y esta es la parte más bonita, ¿verdad? Aquí tenemos un corte histológico de una porción de la pared del corazón. En la imagen número 1, ¿verdad? Esta es la cara interna. Y acá lo que estamos viendo, ¿verdad? Es la superficie endocárdica del corazón. Ahí donde está señalado con la flecha, ¿verdad? Nos está apuntando, ¿verdad? Lo que es esta capa, que aunque es bastante delgada, ¿verdad? Es una capa que está formada por un tejido conectivo y también, ¿verdad? Vamos a observar que debajo de esa capa, ¿verdad? Vamos a tener todo lo que está debajo de esa capita rosadita, todo lo demás es músculo cardíaco, ¿verdad? El músculo cardíaco es muy parecido a lo que es el músculo esquelético, pero se va a diferenciar un poco en lo que es su composición, en cuanto a la disposición de las células y también, ¿verdad?, a las diferentes conexiones que existen entre estas células, lo que le va a dar una capacidad especial al corazón de poderse contraer. Y también, ¿verdad? Ahí tenemos en la imagen 2 un acercamiento más de la capa muscular de lo que es el corazón. Ya en la imagen 3, ¿verdad? Tenemos un mayor acercamiento de esta misma imagen, ¿verdad? Donde nosotros podemos observar el músculo cardíaco y las fibras, ¿verdad? Del corazón. Acá, ¿verdad? Podemos observar que son fibras bastante largas, ¿verdad? Y que contienen núcleos, ¿verdad? Ahora bien, la característica de estas fibras que tiene el corazón es que se ramifican
y al ramificarse, estas fibras tienen la capacidad de poderse interconectar con otras fibras, y ahí están señaladas en la imagen 3. En la imagen 3, perdón, está señalada con negro, ahí se los marqué para que pudieran ver cómo una fibra se entrelaza con otra fibra. Además de eso, ¿verdad? Además de tener unas fibras especializadas, este músculo va a necesitar cierta cantidad de iones, como por ejemplo el que más se usa es el calcio, ¿verdad? Que lo va a necesitar para poder tener la capacidad de contraerse. También se dice, ¿verdad? Que va a ser el ion principal que se va a usar para el metabolismo del corazón, ¿verdad? Ahora bien, también, además de eso, ¿verdad? Podemos observar que acá en esta imagen podemos ver que va a haber, perdón, valga la redundancia, un pigmento, bueno, no se ve muy bien ahí, que va a ser un pigmento de lipofuscina. La lipofuscina es un pigmento especial, ¿verdad? Que va a ser resultado del metabolismo. Y a veces, ¿verdad? El acúmulo de esto da ese aspecto que es como un color amarillo que casi sí no se ve muy bien ahí, ¿verdad? Y es lo que se va acumulando de lipofuscina. También, ¿verdad? Podemos observar, además de las fibras, de los pigmentos de lipofuscina, también podemos observar que hay presencia de algunos vasitos vasculares que van a tener contenido, ¿verdad? Dentro de ellos algunos eritrocitos. Pasemos a la siguiente. Ok, y acá tenemos otro corte histológico, ¿verdad? Pero ya es de la cara externa de la pared cardíaca, donde podemos observar, ¿verdad? Que está recubierto por una cantidad de tejido adiposo. Todo lo que se ve, ¿verdad? Después de ese tejido adiposo es epicardio, ¿verdad? Luego, si nosotros hacemos un acercamiento de esa imagen, ¿verdad? Podemos observar que en la orillita, ¿verdad? Vamos a tener también la presencia de lo que son las células endoteliales. Pasemos a la siguiente. Ok, y aquí, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las válvulas, ¿verdad? Las válvulas cardíacas, estas son 4, ¿verdad? Dentro de las cuales podemos mencionar que están las válvulas auriculoventriculares, están las tricuspidias y también, ¿verdad? Dentro de estas vamos a tener también las válvulas semilunares, que dentro de las semilunares están la aórtica y la pulmonar. ¿Cuál es la función que van a tener las válvulas? Pues las válvulas, ¿verdad? Permítanme. Las válvulas, ¿verdad? Van a tener la función de mantener un flujo sanguíneo unidireccional dentro del corazón. Esta función depende tanto de la movilidad como de la flexibilidad, y también va a depender de lo que es la integridad estructural que van a tener estas válvulas. Y acá, ¿verdad? Podemos observar, esta es una coloración especial para poder observar las diferentes capas que tienen las válvulas. Las válvulas van a tener tres capas, que está la capa fibrosa, está la capa esponjosa y tenemos la capa ventricular o auricular. No vamos a entrar mucho en contexto, ¿verdad? Esto solo es para que podamos tener como un recordatorio de la anatomía básica. Pasemos a la siguiente.
Ok, ahora vamos con el riego sanguíneo, ¿verdad? Ya les había dicho que acá en el corazón hay unas células que van a ser como las células principales o los personajes principales que van a ser los miocardiocitos. Estos miocardiocitos van a depender exclusivamente de lo que es la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Para poder cubrir sus necesidades energéticas. Además, también que van a necesitar una alta densidad de lo que son las mitocondrias. ¿Para qué? Para que estas, ¿verdad?, puedan hacer la generación de energía y también, ¿verdad? Además de eso, esto va a requerir un aporte constante de sangre oxigenada, lo que va a hacer que el miocardio sea extremadamente vulnerable a lo que es la isquemia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el flujo sanguíneo del miocardio se produce durante lo que es la diástole ventricular tras el cierre de la válvula aórtica y cuando la microcirculación no está comprimida por la contracción cardíaca. No vamos a entrar mucho en contexto porque esto solamente es un repaso, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver que las arterias coronarias izquierda y derecha van a funcionar como arterias terminales, aunque automáticamente la mayoría de los corazones tienen numerosas anastomosis. Pasemos a la siguiente. Y también sabemos nosotros que en el corazón vamos a tener un sistema de conducción. La frecuencia y el ritmo cardíaco se van a coordinar, ¿verdad? Por lo que son los miocardiocitos. Pero estos van a ser miocardiocitos excitadores y conductores que van a ser especializados dentro del sistema de conducción cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro del sistema, ¿verdad?, de conducción cardíaco, van a despolarizarse de manera espontánea y esto les va a permitir actuar como un marcapaso cardíaco natural. Y existen diferentes componentes en el sistema de conducción, dentro de los cuales podemos mencionar que ahí están ya con los nombrecitos, ¿verdad? Está el marcapasos del nódulo sinoauricular, que es en la unión de la orejuela auricular derecha y la vena cava superior. Vamos a tener el nódulo auriculoventricular, que va a estar situado en la aurícula derecha a lo largo del tabique interventricular. Vamos a tener el haz de His, ¿verdad? Que conecta lo que es la aurícula derecha con el tabique interventricular. Y de último vamos a tener las que están casi en la punta del corazón, que van a ser, ¿verdad?, las red de Purkinje, que va a haber una rama tanto derecha como una rama izquierda, que ahí lo podemos ver señalado, ¿verdad? Y que estas van a ser las que van a estimular, ¿verdad?, los ventrículos a través de las diferentes ramificaciones que van a tener. Pasemos a la siguiente. Ok, en cuanto a la regeneración del corazón, ¿verdad? Ok, ¿qué me pueden decir sobre la regeneración del corazón? Vamos a ver quiénes están acá. Michael, ¿qué me puede decir usted sobre la regeneración del corazón? Yo en una clase de regeneración y reparación les hablé sobre diferentes tipos de tejidos que existían de acuerdo a la división celular. ¿Lo recuerdan? ¿Qué me puede decir usted del corazón? Recordando la clase de patología 1. Ajá. Vaya, la regeneración del corazón, hay muchos intereses, va, porque... No, para que no me lea lo que dije la diapo. Ajá, sí. Ay, que ya está ahí. Bueno, en la regeneración, bueno, yo lo que le podía decir es de que hay, como ya mencionó usted, de los sistemas de conducción, entonces hay como un marcapaso natural, Uh-huh. ajá, que es
si no me equivoco, el sistema de conducción, como bien usted lo ha ido mencionando, que las de Higgs, fibras de Purkinje, entonces este es como un sistema eléctrico que impulsa. Entonces este hace la regeneración de expulsar lo que es la sangre, y cuando va a haber como algo, digamos, como una alteración, regula, como bien lo mencionó, que es como un marcapaso natural. Eso podría darle yo. ¿Quién contradice a Michael? Vaya, en términos generales, pues el corazón no se puede regenerar. Y cuando lo intenta, pues lo hace con tejido cicatrizal que no es funcional. Ok, Alexi, ¿qué otro órgano se parece mucho al corazón que no se puede regenerar? El hígado. No. No, el hígado sí. Recuerden que el hígado es el ejemplo prototipo de la regeneración. Ajá, el sí. cerebro, doctora. El cerebro, ¿verdad? Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En los tipos de tejidos. ¿Cuáles eran los 3 tipos de tejidos? ¿Cómo se daba la regeneración de los 3 tipos de tejidos? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de las células lábiles, estables? ¿Sí recuerdan esa clase? Alexi. César Morejón. Eric, perdón, Morejón. Estoy intentando recordarme, pero no. No, ¿alguien más que les ayude? Valentina. Sí, me parece que eran las lábiles, estables y también las permanentes, las 3. Exacto. ¿Y el corazón dentro de cuáles está? ¿Estables? En estable. ¿Quién más apoya a Valentina? Yo creo que están en los permanentes con el cerebro. Vaya, eso se lo voy a dejar tarea para el día de mañana. ¿Por qué? Por eso les decía que tenían que estudiar patología 1, ¿verdad? ¿Para qué? Porque muchos de esos datos nos van a servir en estas otras clases. Ahora bien, dentro, ¿verdad?, de la regeneración del corazón, pues la verdad que sí se han hecho diferentes estudios, ¿verdad?, donde se ha intentado verlo de la regeneración del corazón, pero la verdad que es algo que hasta el momento no se puede dar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el corazón es bastante lábil a cualquier tipo de lesión. Ahora bien, pasemos acá tenemos un cuadro donde podemos observar los cambios que se dan en el corazón envejecido, ¿verdad? Y ahí aparecen las diferentes partes, ¿verdad? Del corazón. Y por ejemplo, tenemos en las arterias coronarias, tenemos los cambios de envejecimiento. Por ejemplo, algo que nosotros hemos visto bastante es los depósitos de calcio, y aquí los podemos observar. También tenemos las placas ateroscleróticas, ¿verdad? Que eso es bastante común. Eso es dentro de las arterias coronarias, que son una parte bastante importante del corazón. También, ¿verdad? Vamos a tener dentro de las cavidades que dentro de los cambios del corazón van a haber, por ejemplo, mayor aumento de tamaño de la cavidad de la aurícula derecha, también del ventrículo izquierdo, y que muchas de estas alteraciones o estos cambios van a estar asociadas a las diferentes patologías que vamos a ir viendo más adelante. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces dentro de las perspectivas, ¿verdad?, generales de la fisiopatología cardíaca, vamos a decir que la patología cardíaca se produce como consecuencia de uno o más de estos seis mecanismos. Primero tenemos el mecanismo de insuficiencia de la bomba,
que este es debido a la mala función contráctil, es decir, a una disfunción sistólica, o también se puede deber a un deterioro de lo que es la relajación para poder permitir el llenado, que acá sería una disfunción diastólica. También tenemos otro de los mecanismos, que es una obstrucción del flujo, que esta puede causarse ya sea por una estenosis valvular o por un aumento de la presión contra la cual se debe de bombear al corazón. Tenemos una que también es la regurgitación del flujo o un flujo retrógrado. En esta, ¿verdad? Puede ser causado por una insuficiencia vascular, donde el volumen que es expulsado con cada contracción se dirige hacia atrás, por eso se llama retrógrada, causando de esta manera lo que es una sobrecarga de volumen y también una disminución del flujo anterógrado. Tenemos otro mecanismo, que es la derivación de lo que es el flujo. En esta se caracteriza porque se desvía la sangre de manera inadecuada dentro de lo que son las cavidades o de un vaso a otro vaso. Y esto puede provocar lo que es una sobrecarga tanto de la presión y del volumen, o también pueden dar lugar a ciertos cortocircuitos que pueden dañar a los corazones, perdón, a los pulmones, y que también pueden provocar una hipoxia. Tenemos también una conducción cardíaca normal o trastorno de la conducción, que esto lo que va a hacer es que va a provocar una descoordinación de los impulsos cardíacos, o también puede provocar ciertos bloqueos de las vías de conducción. Y de último, tenemos lo que es la rotura del corazón o de los vasos principales, que esto se da por la pérdida de continuidad circulatoria. Esto más que todo se da en algunos traumas provocados por accidentes. Pasemos a la siguiente. Ok. Sobre esto sí no vamos a hacer mucho énfasis. Pasemos a la siguiente. Ok, vamos a iniciar con lo que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la evolución común de muchas formas de cardiopatía. Afecta más o menos un 2% de la población, ¿verdad?, norteamericana, pero ¿qué es la insuficiencia cardíaca o cómo se define? Esta se define como el trastorno en el cual el corazón no es capaz de poder bombear sangre para poder satisfacer de manera adecuada las demandas metabólicas de los tejidos periféricos, o solo es capaz de poderlo hacer con presiones de llenado elevado. Entonces, la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Se produce cuando el deterioro de la función hace que el corazón sea incapaz de poder mantener un gasto que sea suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo en general. Ahora bien, cuando la función cardíaca está alterada o aumenta la carga de trabajo, existen mecanismos compensadores que van a tratar de poder mantener la presión arterial, y también van a tratar de mantener la perfusión de los distintos órganos. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Primero tenemos el mecanismo de Frank-Starling. Es en el cual los aumentos de las presiones de llenado del llenado, ¿verdad?, van a dilatar el corazón, y por lo tanto aumenta lo que son los puentes cruzados funcionales en los sarcómeros, que esos van a ser parte bastante fundamentales también para el funcionamiento del corazón, los sarcómeros, y esto va a hacer que incremente la contractibilidad. También vamos a tener la activación de los sistemas neurohumorales, que dentro de estos podemos mencionar la liberación de lo que es la noradrenalina,
la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también podemos tener la liberación del péptido natriurético auricular. Ahora bien, existe otro último mecanismo que son las adaptaciones del miocardio. Acá, como el aumento de lo que es la expresión del aparato contráctil, es decir, una hipertrofia, ¿verdad? Puede ser como consecuencia de la adaptación, es decir, el corazón sabe que necesita remodelarse para poder suplir todas las necesidades y entonces viene él y se adapta. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que existen diferentes adaptaciones celulares, pero ¿cuál es la adaptación más común que hace el corazón? Pues es la hipertrofia. Ahora bien, la insuficiencia cardíaca es el resultado del deterioro progresivo de la función contráctil del miocardio. Pasemos a la siguiente. Y acá es bien importante, ¿verdad?, que sepamos que esto se va a ver reflejado por el descenso de la fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje del volumen sanguíneo expulsado del ventrículo en la sístole y el valor normal es de 45 al 65%. Ok, y entonces, ¿verdad? Vamos con la hipertrofia cardíaca, fisiopatología y progresión de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y entonces acá vamos a hablar nuevamente, ¿verdad?, de lo que son los miocardiocitos. Dado que los miocardiocitos adultos no pueden proliferar en el sentido clásico de la palabra, ¿verdad? Entonces el corazón va a responder a la sobrecarga de presión o de un volumen aumentado, lo va a hacer aumentando de tamaño, ¿verdad?, los miocardiocitos. Y a esto es lo que le vamos a llamar hipertrofia de los miocardiocitos. Entonces, el resultado, ¿verdad?, de esta hipertrofia es que vamos a tener nosotros un corazón más grande y un corazón más pesado. Y además de eso, ¿verdad?, la hipertrofia va a implicar un aumento de la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque va a necesitar formar sarcómeros adicionales y también van a tener un mayor número de lo que es las mitocondrias, ¿verdad? Y un aumento del tamaño de los núcleos. Y eso lo podemos observar nosotros en esa imagen, ¿verdad?, que tenemos ahí. Donde primero que podemos observar, vamos a ver, Ever, ¿qué podemos observar en la imagen A? Ever se durmió. ¿De qué estamos hablando, Eric? Sí, sería una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Ahí lo que nosotros estamos viendo es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que dice el libro que esto es debido a una obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. También, ¿verdad?, en la imagen B vamos a ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo con y sin dilatación, y estos son cortes transversales. Podemos ver en la imagen del lado derecho que hay una hipertrofia con una dilatación. ¿Cómo sabemos nosotros que hay una dilatación? Si nosotros comparamos esa imagen con las otras dos del lado izquierdo, podemos observar, ¿verdad?, que todo el espacio que hay ahí, ¿verdad?, es porque está dilatado. Todo lo diferente a las otras dos imágenes. Sí hay una hipertrofia porque está engrosada la pared, pero a la vez, ¿verdad?, hay una dilatación. Ahora bien, en la imagen C
vamos a ver lo que es un miocardio normal. Y ahí hacen una comparación, ¿verdad? Con la imagen D, donde podemos observar nosotros un miocardio con una hipertrofia. ¿Qué es lo que podemos observar? Primero que los núcleos están bastante grandes, ¿verdad? Y que si los comparamos con los de los miocardiocitos que están a la par, la diferencia es bastante abismal. Entonces, la hipertrofia requiere un aumento de la síntesis de proteínas para poder formar sarcómeros adicionales. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Entonces, primero, ¿verdad? El patrón de la hipertrofia, ¿verdad? Va a reflejar la naturaleza del estímulo. Y podemos tener dos tipos de hipertrofia, que uno va a ser la hipertrofia por sobrecarga de presión y la otra va a ser hipertrofia por sobrecarga de volumen. En la hipertrofia por sobrecarga de presión, esta puede ser causada por ya sea hipertensión o puede ser causada por una estenosis aórtica. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que se van a ensamblar nuevos sarcómeros al tejido, ¿verdad? En paralelo al eje longitudinal de las células. Y en la otra, en la que es una hipertrofia por sobrecarga de volumen, esta puede ser causada por una insuficiencia valvular, donde también acá se van a ensamblar nuevos sarcómeros en serie y que esto, ¿verdad? Me va a provocar, en este caso, una dilatación ventricular. Ahora bien, en la hipertrofia cardíaca pueden existir cambios sustanciales en lo que es la célula propiamente dicho y también en los tejidos. La hipertrofia cardíaca, ¿verdad? Inicialmente va a ser adaptativa, puede hacer que los miocardiocitos sean vulnerables a las lesiones. La mayoría de las hipertrofias cardíacas van a estar asociadas a mayores demandas metabólicas debido al incremento de la masa, de la frecuencia cardíaca y también de la contractibilidad. También las hipertrofias se pueden acompañar, ¿verdad?, de un depósito de lo que es matriz intersticial que puede disminuir la distensibilidad cardíaca. Fue, creo que no sé quién lo dijo, que como una manera, ¿verdad?, de reparar, se empieza a formar matriz intersticial, que eso ya lo vimos nosotros, ¿verdad? También en vasos sanguíneos. Y entonces esa cicatriz puede ser que sí repare, pero que eso haga que el corazón tenga menor capacidad de poder distenderse, contraerse, ¿verdad? Y de esta manera poder perder todas las capacidades funcionales normales. Pasemos a la siguiente. Ok, y acá dice que el grado de anomalía anatómico no siempre va a reflejar la gravedad de la disfunción. Sin duda, el aspecto macroscópico del corazón insuficiente no traduce correctamente la base subyacente estructural, bioquímica, molecular y la insuficiencia contráctil miocárdica. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente, ¿verdad? Cuál sea la base de la insuficiencia cardíaca, se va a caracterizar por un grado variable de reducción del gasto cardíaco y la perfusión tisular que se asocia a una acumulación de sangre en el sistema de capacitancia venoso, que esto es llamado insuficiencia retrógrada. Y ahora bien, acá nosotros vemos este esquema, que es el esquema 12.2, donde podemos observar una representación esquemática de las causas y consecuencias de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y ahí tenemos, por ejemplo, que la hipertensión, la valvulopatía y el infarto del miocardio, cada uno de ellos
provocan diferentes cuestiones. Por ejemplo, en la hipertensión hay una sobrecarga de presión. En la valvulopatía hay una sobrecarga de presión, pero también hay una sobrecarga de volumen. Tenemos el infarto del miocardio, que hay una disfunción regional con sobrecarga del volumen. ¿Qué hacen estas tres situaciones? Que haya un aumento del trabajo cardíaco y aumento de la tensión de la pared. Y eso, ¿verdad? Me va a llevar a una distensión celular y una hipertrofia o una dilatación que puede estar caracterizada por un aumento del tamaño y de la masa del corazón, un aumento de síntesis de las proteínas, o también puede haber una inducción de genes inmediatos precoces, ¿verdad? O una inducción del programa génico fetal. También pueden haber presencia de proteínas anómalas, puede haber también fibrosis por el mismo proceso de reparación y puede haber también una vasculatura inadecuada. Todas estas situaciones me van a llevar a una difusión cardíaca, ¿verdad? Que puede estar caracterizada por una insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, por arritmias y por una estimulación neurohumoral. Pasemos a la siguiente. Y tenemos que existe insuficiencia cardíaca izquierda y insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Ahora bien, ya que hablamos hemos estado hablando de lo que es hipertrofia y todo eso, vamos a ver la hipertrofia que se produce, por ejemplo, en deportistas. ¿Qué tipo de hipertrofia sería? Ajá. Una hipertrofia fisiológica, Muy bien, Germán. ¿Por qué? porque es una respuesta del corazón ante el ejercicio excesivo. Ujú. Entonces, ¿verdad? Como dice Germán, es una hipertrofia por sobrecarga de volumen. Y esta hipertrofia tiende, ¿verdad?, a actuar de manera contraria a la hipertrofia patológica. ¿Por qué? Porque tiene efectos beneficiosos, dentro de los cuales podemos mencionar aumento de la densidad de los capilares. También, ¿verdad? Va a tener otras manifestaciones que no van a ser patológicas, sino que van a ser beneficiosas. Y que además pues van a producir diferentes beneficios cardiovasculares. A lo que íbamos, vamos con la insuficiencia cardíaca izquierda. No voy a hacer mucho énfasis en manifestaciones clínicas, más que todo vamos a ver como las cosas morfológicas, ¿verdad? Y síntomas los vamos a ver bien a grosso modo, porque eso ya ustedes lo van a ver en semiología, medicina interna, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con una hipertrofia cardíaca. La hipertrofia cardíaca izquierda, ¿verdad? Hay diferentes causas, como por ejemplo, ¿verdad? Permítanme. Ok, hay diferentes causas, dentro de las cuales podemos mencionar la cardiopatía isquémica, podemos mencionar la hipertensión, la valvulopatía aórtica y mitral, también podemos mencionar las miocardiopatías primarias. ¿Cuáles van a ser los efectos clínicos y morfológicos de la insuficiencia cardíaca izquierda? Pues estos van a ser consecuencia de la congestión pasiva, es decir, una acumulación de sangre en la circulación pulmonar, éstasis de sangre en lo que son las cavidades izquierdas, ¿verdad? Y perfusión inadecuada de los tejidos anterógrados, que va a provocar una disfunción de los órganos. Ahora bien,
¿Cuáles van a ser los síntomas que va a presentar el paciente? Pues los síntomas iniciales van a ser congestión, edema de pulmón, va a haber tos, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Vamos a ver qué es ortopnea, Fabiola. ¿Qué es ortopnea? Eso ya se lo tuvieron que haber enseñado en, no sé, en la materia que llevan, que ya la llevan en el hospital. Disnea de cúbito supino. Y la disnea paroxística nocturna, Fernando Salamanca. Christopher. ¿Está dormido? Es dificultad para No, respirar creería durante- que... Bueno, dale, yo te digo vos. Ajá, dificultad para respirar durante el sueño. Muy bien, Sería por ¿verdad? la noche, básicamente. Ok, entonces esos son los síntomas que van a presentar estos pacientes con una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? También van a tener una cardiomegalia, ¿verdad? Que va a ser evidente en pruebas de imagen, como por ejemplo rayos X, ¿verdad? De tórax. También van a haber taquicardia, ¿verdad? Y presencia de diferentes ruidos cardíacos. Pasemos a la siguiente. Entonces, morfológicamente, pues vamos a tener, ¿verdad? Infartos del miocardio, hasta válvulas estenóticas o insuficientes. También vamos a tener en los pulmones una congestión pulmonar y edema, ¿verdad? Y vamos a observar que van a haber macrófagos cargados de hemosiderina. Que estos, ¿verdad? Se dice que son signos reveladores de episodios previos de edema de pulmón, y también vamos a tener presencia de lo que es derrame pleural. Pasemos a la siguiente. Entonces, también vamos a tener, por ende, ¿verdad?, una insuficiencia cardíaca derecha. La causa más frecuente de una insuficiencia cardíaca derecha es que pues suele estar causada por una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca derecha aislada va a estar causada por ya sea una vasculopatía, ¿verdad? Valvulopatía tricuspidia, o ya sea también pulmonar, o también una enfermedad intrínseca de lo que es el pulmón. Esta se va a manifestar, pasemos a la siguiente, por diferentes morfología. Por ejemplo, en el corazón, ¿verdad? Vamos a tener que, dependiendo cuál sea la causa, a ver si vamos a tener las alteraciones en corazón. Pueden estar presentes ya sea una dilatación o una hipertrofia auricular o del ventrículo derecho, ¿verdad? También podemos tener congestión de vasos hepáticos y portales que pueden producir cambios patológicos en el hígado. Podemos tener también lo que es la presencia de una hepatomegalia congestiva, y además de eso, tener una atrofia centrolobulillar que se produce, ¿verdad?, en un aspecto de nuez moscada. Esto, ¿verdad? Más que todo cuando ya hay una congestión pasiva crónica y cuando hay la presencia de una hipoxia grave que me puede llevar a una necrosis centrolobulillar. También, ¿verdad? Vamos a tener alteraciones en el espacio pleural, pericárdico y en el peritoneo. También vamos a tener algunas alteraciones renales, ¿verdad? También podemos tener dentro de las alteraciones del hígado, podemos tener una dilatación sinusoidal, y dentro de las del riñón podemos tener una congestión renal o también una lesión hipóxica. Pasemos a la siguiente.
Ok. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda o continuamos. Ya nos falta poquito, una media hora. Vaya, eso sería dentro de las generalidades de la insuficiencia cardíaca. Acá en este capítulo del corazón, también vamos a ver, ¿verdad? Las alteraciones causadas por cardiopatías congénitas. Y para poder nosotros conocer, ¿verdad? Esas alteraciones tenemos que saber cómo se da la formación o el desarrollo del riñón. Entonces, la correcta orquestación del desarrollo cardíaco va a depender de lo que es una red de factores de transcripción, que estos van a ser regulados a través de la transducción de señales en las que intervienen diferentes vías. El corazón, ¿verdad? Es un órgano mecánico que genera sangre punzátil a partir de la tercera semana de fecundación. Y es aquí, ¿verdad?, donde se entra como en un dilema si, el feto pasa a ser un ser vivo, si ya tiene un latido del corazón a la tercera semana, ¿verdad? Y qué tan correcto es el aborto. Entonces, muchas corrientes, ¿verdad?, que defienden lo que es el aborto, alegaban que pues que si no tiene latido, ¿verdad?, que se podía dar o inducir un aborto. Pero acá nosotros ya vemos que a partir de la tercera semana, pues un embrión ya tiene latido, ¿verdad? Entonces, las diversas malformaciones, ¿verdad?, que se dan en las cardiopatías congénitas van a estar causadas por errores que tienen lugar durante complejos de migración y también de plegamiento que van a constituir la morfogenia cardíaca. Entonces, algunas anomalías que son graves van a ser incompatibles con lo que es la vida y también, ¿verdad?, incompatibles con la supervivencia intrauterina. Por ello, estos defectos, ¿verdad?, que permiten el desarrollo hasta el nacimiento, se van a limitar a lo que son ya sea las cavidades o las regiones específicas, siendo el resto del corazón normal. Pasemos a la siguiente. Y entonces acá podemos observar, ¿verdad?, de que existen diferentes alteraciones, como por ejemplo, tenemos las comunicaciones, las lesiones estenóticas y también las anomalías del infundíbulo. Dice que los defectos circunscritos que afectan a regiones concretas del corazón o cavidades individuales son compatibles con llegar vivo al nacimiento. Y vamos a tener estas tres tipos de lesiones, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Y acá tenemos una tabla donde nosotros podemos observar la frecuencia de las malformaciones cardíacas. Vamos a ver. Jason. Dígame, doctora. Jason, interprétame el cuadro, la tabla 12.2. ¿Alguien que le ayude a Jason? Nadie le quiere ayudar, ya se están durmiendo. Vamos a ver, Carla Fermán. Dígame. Carla, ayúdale a interpretar la tabla Jason. Ahí están los datos, solo es de interpretarlo. Vaya, están las malformaciones y la incidencia por millón de nacidos vivos y los porcentajes. El de mayor, por decirlo así, está la comunicación interventricular, que hay un 4.488 y el porcentaje es de 42. En la comunicación interauricular hay
43, que 10 de porcentaje. Estenosis pulmonar hay 836 con 8 de porcentaje. Conducto arterioso persistente 781 con 7 de porcentaje. Tetralogía de Fallop hay 577 con 5%. Coartación de la aorta 492 con 5%. Defecto del tabique auriculoventricular 396 con 4%. Estenosis aórtica 388 con 4%. Transposición de las grandes arterias 388 con 4%. Tronco arterioso 136, 1%. Conexión de las venas pulmonares anómalas total 120, 1%. Atresia tricúspide 118, 1%. Y en total hay 9.757 incidencias por millón de nacidos vivos. Ok, gracias. Entonces podemos concluir, ¿verdad?, que las más comunes son la comunicación interventricular y la comunicación interauricular. También tenemos otra tabla, ¿verdad?, donde podemos observar los diferentes defectos genéticos que van a estar asociados a cardiopatías congénitas. Y ahí tenemos los trastornos que son sindrómicos y los que no son sindrómicos, los genes que están asociados y la función del producto génico. Eso les va a quedar de tarea para que ustedes lo puedan ir a leer. Pasemos a la siguiente. Ok, y entonces, ¿cuál va a ser la etiología y la patogenia? No sé, siento que me falta una diapositiva ahí. Pero en fin, la causa precisa, ¿verdad?, del por qué se dan las cardiopatías congénitas, se desconoce realmente en el 90% de los casos. Las cuestiones como que asocian más, ¿verdad?, las investigaciones son las exposiciones ambientales. Por ejemplo, mencionan que la infección congénita por la rubeola, teratógenos, la diabetes gestacional, algunas deficiencias nutricionales están asociadas, ¿verdad?, a lo que es las cardiopatías congénitas. Pero también hay un dato que es bastante importante, donde dice que la causa genética más importante o más frecuente de las cardiopatías congénitas es la trisomía 21. ¿Cuál es la trisomía 21, Tatiana Salvador? Tatiana Salvador no está en clase. Sí, doctora, aquí estoy. Uy. Ajá, ¿cuál es la trisomía 21? ¿Cuál es la trisomía 21, niños? ¿Alguien que le ayude a Tatiana? Síndrome de Down. Es el síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, el 40% de estos pacientes van a estar asociados con una cardiopatía congénita y de hecho ya sabemos que muchos de los pacientes de síndrome de Down mueren por una complicación cardíaca. Ahora bien, también tenemos otro síndrome que está asociado a estas cardiopatías congénitas, que es el síndrome de George. Vaya, ¿cómo se van a clasificar, verdad, estas anomalías? Pues estas son anomalías, ¿verdad?, que se van a clasificar en 3 grupos funcionales que son cortocircuitos de izquierda a derecha, cortocircuitos de derecha a izquierda y obstrucción. Ahora bien, ¿qué es un cortocircuito? Rocío Alejandra, ¿me puede ayudar a leer, por favor? La mayor parte de las distintas anomalías estructurales de la CPC se pueden organizar entre grandes grupos según las anomalías funcionales
principales que causan: cortocircuito de izquierda a derecha, cortocircuito de derecha a izquierda y obstrucción. Un cortocircuito es una comunicación anómala entre cavidades o vasos sanguíneos. Los canales anómalos permiten el flujo de sangre a favor de gradientes de presión desde el lado izquierdo de la circulación al derecho pulmonar o viceversa. Cuando la sangre del lado derecho de la circulación fluye directamente en el izquierdo, cortocircuito de derecha a izquierda, se produce hipoxemia y cianosis, piel y membranas mucosas de color azul oscuro, porque se elude la circulación pulmonar y la sangre venosa poco oxigenada influye directamente hacia el suministro arterial sistémico. Gracias, Alejandra. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Las lesiones causadas por cardiopatías pueden ser tanto provocadas por cortocircuitos o por obstrucciones. Las obstrucciones incluyen estrechamientos anormales de cavidades, válvulas o vasos sanguíneos, y las obstrucciones completas se van a denominar atresias. Y, ¿verdad? Los cortocircuitos corresponden a diferentes comunicaciones anómalas, ¿verdad? Que dentro de estas, nosotros vamos a mencionar, ¿verdad? Que están ya sea entre cavidades cardíacas, entre vasos sanguíneos o entre cavidades y vasos sanguíneos. Y dependiendo, ¿verdad?, de las relaciones entre las presiones de la sangre, se desvía de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Cuál es la más común? Pues la más común va a ser de izquierda a derecha. Entonces, pasemos a la siguiente. Ok, y entonces tenemos, ¿verdad? Los cortocircuitos de izquierda a derecha. Estos, ¿verdad? Cortocircuitos de izquierda a derecha, ¿verdad? Podemos mencionar que estas van a ser las anomalías congénitas que van a ser más frecuentes en adultos, ¿verdad? Y esta es la comunicación interauricular. Entonces, la comunicación interauricular, ¿verdad? Van a aumentar normalmente solo los volúmenes de flujo saliente pulmonar y del ventrículo derecho, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos una imagen donde podemos observar las diferentes anomalías cardíacas más frecuentes. Y, por ejemplo, tenemos que está los cortocircuitos congénitos de izquierda a derecha, frecuentes, ¿verdad? Las flechas nos van a indicar la dirección hacia donde va el flujo. Por ejemplo, en la imagen que está en la parte superior, que es la A, ahí podemos observar que hay una comunicación seguida, que es una comunicación interventricular. En la imagen B podemos observar que hay una comunicación, en la A hay una comunicación interauricular, en la imagen B hay una comunicación interventricular o C y B. En esta, ¿verdad? Lo que podemos observar es que la derivación se da de izquierda a derecha y que las presiones van a ser las mismas en ambos ventrículos. También, ¿verdad? Suele haber una hipertrofia por sobrecarga de presión en el ventrículo derecho e hipertrofia por sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. Vamos a tener en la imagen C que es un CAP, que es un conducto arterioso persistente, ¿verdad? Que el flujo, ¿verdad?, se va a dar de una manera diferente a las otras dos anteriores. Entonces, las manifestaciones de estos cortocircuitos van a mostrar diferentes grados de gravedad que van a ser bastante variables, ¿verdad? Y que estos pueden ir desde la ausencia completa de síntomas hasta una insuficiencia cardíaca fulminante. Pasemos a la siguiente. Ok, y aquí tenemos la comunicación interventricular.
Estas CIA, ¿verdad? Son llamadas así. Estas son malformaciones cardíacas congénitas más frecuentes en general, ¿verdad? Y dependiendo cuál sea el tamaño, el pronóstico clínico puede ser bastante variable, ¿verdad? Que puede ir desde una insuficiencia cardíaca que puede ser asintomática, ¿verdad? O puede ir hasta una insuficiencia cardíaca que puede ser fulminante. Entonces, existen, ¿verdad? Diferentes fases, ¿verdad? En los que se da el movimiento o los cambios del flujo. Y acá dice, por ejemplo, que tenemos el septum primero, ¿verdad? Esta es una excrescencia membranosa en forma de media luna que se sitúa posterior entre la aurícula derecha y la izquierda y la separa parcialmente la apertura anterior transitoria que se mantiene denominando un orificio primero que es un ostium premium que permite el movimiento de sangre de la aurícula derecha a la izquierda durante el desarrollo fetal. Pasemos a la siguiente. Entonces también, ¿verdad? Tenemos el septum segundo, que esta va a ser una excrescencia membranosa que aparece después y se localiza a la derecha y anterior al septum primero. Y ¿verdad? Crece hasta cubrir el orificio segundo, dejando tan solo un pequeño canal llamado agujero oval que se continúa con lo que es el orificio segundo. Y entonces, cuando se dice que el tipo premium, ¿verdad? Se da en el 5% de la CIA y el secundum, ese se produce en el 90%. Es decir, que este es el más común y que también, ¿verdad? Se va a deber a defectos o diversas fenestraciones que se van a dar en el agujero oval, en el tabique interventricular. Y es importante que sepamos que no suele asociarse a otras anomalías. Pasemos a la siguiente. Ok. Pasamos, ¿verdad?, a lo que es la persistencia del agujero oval o también llamado agujero oval permeable, ¿verdad? Se va a producir cuando hay un sellado postnatal defectuoso del colgajo de lo que es la fosa oval. Se da más o menos en un 20%, ¿verdad?, de los individuos y puede ser un conducto, ya sea para algunos tipos de embolia, cuando hay algunas presiones elevadas del lado derecho. También tenemos otra anomalía, que es la comunicación interventricular, ¿verdad? Que estas son malformaciones cardíacas congénitas que van a ser más frecuentes de manera general, ¿verdad? Y que el pronóstico de estas pacientes va a variar, ¿verdad? Desde una insuficiencia cardíaca fulminante hasta una cianosis. Esto se debe a cierres incompletos de lo que es el tabique ventricular, que van a permitir la comunicación libre de sangre entre el ventrículo izquierdo y el derecho, ¿verdad? Y se dice que esta constituye, ¿verdad?, la forma más frecuente de lo que son este tipo de anomalías. Pasemos al siguiente. Y acá tenemos una imagen, ¿verdad?, donde la flecha nos está indicando que hay una comunicación interventricular de tipo membranoso. Pasemos a la siguiente. Ok, y vamos al conducto arterioso persistente. ¿Verdad? Nace en la arteria pulmonar y la une con la aorta inmediatamente distal al origen de la arteria subclavia izquierda. En la vida intrauterina permite el flujo de sangre de la arteria pulmonar a la aorta, eludiendo así los pulmones no oxigenados. Ahora bien,
Normalmente el conducto se debe de cerrar al cabo de 1 o de 2 días tras el nacimiento como consecuencia de lo que es el aumento de la oxigenación arterial, la reducción de lo que es la resistencia vascular pulmonar y también como consecuencia de la disminución de las concentraciones de prostaglandinas E2. El cierre, ¿verdad? Se puede retrasar cuando hay hipoxia, es decir, ¿verdad? Cuando el bebé tiene dificultad respiratoria, ¿verdad? O algunos defectos, como por ejemplo la comunicación interventricular, que va a aumentar las presiones pulmonares. El 90% de estos conductos arteriosos persistentes, ¿verdad? Van a ser defectos aislados. La mayoría de estos defectos van a ser asintomáticos solo al principio, pero pueden producir un soplo cardíaco continuo y se recomienda el cierre precoz, ya sea de manera quirúrgica o a través del uso de inhibidores de prostaglandinas en estos pacientes. Pasemos a la siguiente. Y también vamos a tener los cortocircuitos de derecha e izquierda. Dentro de esos cortocircuitos de derecha a izquierda vamos a tener la tetralogía de Fallot. Y entonces, ¿por qué se llama tetralogía de Fallot? Vamos a tener 4 hallazgos cardinales que van a incluir comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis pulmonar con obstrucción del infundíbulo, acabalgamiento de lo que es la aorta y también va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Las 3 primeras se deben embriológicamente a un desplazamiento anterosuperior de lo que es el tabique infundibular y la hipertrofia del ventrículo derecho es una consecuencia secundaria de la sobrecarga de presión. Ya voy a ir. Pasemos a la siguiente, por favor. Y acá tenemos un esquema de los principales cortocircuitos congénitos de derecha a izquierda, ¿verdad? Que vamos a tener, que estas serían cortocircuitos que nos van a provocar una cianosis. Y en la imagen A tenemos una tetralogía de Fallot, ¿verdad? Que va a ser la clásica, donde podemos observar que la dirección del cortocircuito a través del canal interventricular depende del grado de estenosis subpulmonar. Si la estenosis pulmonar es grave, se produce un cortocircuito de derecha a izquierda y es lo que nos está indicando la flecha, ¿verdad? También vamos a tener, ¿verdad? El otro, espérate. La otra, ¿verdad? Donde vamos a observar, ¿verdad? En la imagen B que esta, ¿verdad? Va a tener que en esta no va a haber una comunicación interventricular y en la otra, ¿verdad? Perdón, en la B sí va a haber una comunicación y en la C, que es la tercera imagen que está al lado derecho, ¿verdad? Sí va a haber una comunicación y realmente no es importante que sepamos tanto cómo se da en el corazón, sino que sepamos cuáles van a ser las 4 causas que nos van a provocar la tetralogía o por cómo está compuesta esta tetralogía. Pasemos a la siguiente. Ahora bien, en la anterior. Sí es importante recalcarles que la gravedad, ¿verdad?, de los síntomas que van a tener estos pacientes va a estar directamente relacionada con el grado de obstrucción que van a tener en el infundíbulo de lo que es el ventrículo derecho. Pasemos a la siguiente.
La siguiente, ok. Otra de las anomalías, ¿verdad? Va a ser la transposición de los grandes vasos o de las arterias, ¿verdad? Esta provoca una discordancia ventrículo-arterial, es decir, el flujo de salida de los ventrículos se va a dirigir a lo que son los vasos equivocados. Esta, ¿verdad? El retorno venoso sistémico y pulmonar a las aurículas derecha e izquierda respectivamente es normal, sin embargo, la aorta nace de lo que es el ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, y por consiguiente, tanto la circulación pulmonar como la circulación sistémica van a estar separadas de manera funcional. Ahora bien, el pronóstico de estos pacientes va a depender de la hipoxia pulmonar, de la hipoxia tisular, ¿verdad? Que va a provocar, y también va a depender de la capacidad que tenga lo que es el ventrículo derecho de mantener presiones sistémicas en la aorta. Sin tratamiento, estos lactantes, ¿verdad? Van a fallecer en cuestión de algunos meses. Por eso se necesita un diagnóstico precoz. Pasemos a la siguiente. También vamos a tener lesiones obstructivas. Dentro de estas lesiones obstructivas vamos a tener la coartación de la aorta. Aunque, ¿verdad? Las lesiones obstructivas aunque estas lesiones, ¿verdad?, causaran una hipertrofia ventricular, ninguna causa cianosis, a menos que haya un cortocircuito, pero que este sea extra. Ahora bien, la coartación de la aorta, ¿verdad?, es una constricción de lo que es la aorta, como su propio nombre lo dice, un estrechamiento, ¿verdad? El 50% son defectos que van a ser aislados, y el resto puede estar asociado a otro tipo de anomalías que pueden ser ya sea una anomalía de la válvula aórtica bicúspide. Los varones se dice que se ven afectados con más frecuencia, en un doble porcentaje que las mujeres, aunque también las coartaciones pueden ser, ¿verdad?, frecuentes en otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de Turner. Ahora bien, la coartación preductal puede manifestarse en fases tempranas de lo que es la vida, ¿verdad?, del lactante, y puede ser también rápidamente mortal. Pasemos a la siguiente. Bueno, en esa imagen, espéreme, ok, en esa imagen que nosotros tenemos ahí, ¿verdad?, lo que podemos observar es un engrosamiento de lo que es el corazón. Y donde está la flecha podemos ver la coartación. Pasemos a la siguiente. Y tenemos la estenosis y la atresia pulmonar, ¿verdad? Que esta malformación dice que es relativamente frecuente y que provoca una obstrucción a nivel de lo que es la válvula pulmonar. Puede ser leve o grave, ¿verdad? Y este tipo de lesiones pueden aparecer de manera aislada, o también puede pasar a formar parte de una anomalía más completa. Pasemos a la siguiente. La anterior, por favor. Solo tomo agua, Brian, deme un ratito. Pasemos a la siguiente, por favor.
Ok, y tenemos también las estenosis y las atresias aórticas. La estenosis aórtica valvular puede estar causada ya sea por una válvula hipoplásica, es decir, una válvula que está pequeña, o también puede ser consecuencia de un engrosamiento de las válvulas displásicas o un número normal de válvulas. Esta puede darse en lo que es la válvula bicúspide. También, ¿verdad? Las estenosis aórticas pueden ser congénitas y esta puede ser una lesión aislada en el 80% de los casos. Algunos lactantes con estenosis aórtica grave o atresia aórtica solo pueden sobrevivir mediante un flujo de un CAP a la aorta, ¿verdad? Y las arterias coronarias. También, ¿verdad? Existe una estenosis subaórtica que esta puede estar causada por lo que es un anillo delimitado o un collar difuso de fibrosis. Esta fibrosis, ¿verdad? Es una fibrosis endocárdica que se asocia a una endocarditis infecciosa o es secundaria a una endocarditis infecciosa. Pasemos a la siguiente. Y tenemos esta, ¿verdad? Que es la cardiopatía isquémica, ¿verdad? La cardiopatía isquémica, esta parte sí es bastante extensa, ¿verdad? La cardiopatía isquémica se compone de múltiples presentaciones clínicas que van a estar relacionadas con isquemia del miocardio, es decir, donde va a haber un desajuste, un desbalance entre la demanda metabólica y el aporte vascular de sangre oxigenada a lo que es el músculo cardíaco. Entonces, las consecuencias van a ser un aporte insuficiente de oxígeno que se va a dar por que va a dar como manifestación una hipoxia o una anoxia y también, ¿verdad? Va a haber un aporte insuficiente de lo que son nutrientes y una disminución de lo que es la eliminación de los metabolitos. La cardiopatía isquémica va a ser responsable, ¿verdad?, del 12% de las muertes en el mundo y aproximadamente de 7.5 millones de fallecimientos al año en países desarrollados. En más del 90%, ¿verdad?, de las cardiopatías isquémicas se van a deber a lo que es arteriosclerosis coronaria, que fue lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Es decir, a una enfermedad coronaria. Y también, ¿verdad? Se debe a un patrón de un estrechamiento, ¿verdad?, coronario progresivo, silencioso, ¿verdad? Y que esto de manera, como consecuencia, puede provocar la aparición brusca de síntomas causados por, ya sea por una ruptura aguda de la placa o una trombosis, que ya vimos nosotros todo eso en la clase de vasos sanguíneos, ¿verdad? También existen otras causas que no son quizás tan frecuentes y dentro de las cuales podemos mencionar una reducción del flujo, más que todo en las arteritis, ¿verdad? También en algunos casos de vasoespasmo, algunos casos de hipotensión. También cuando se ha obstruido el 90%, ¿verdad?, de lo que es, espérate, el 90%, permítanme. Ok, entonces cuando se ha obstruido el 90%, ¿verdad?, de algunos de estos vasos que le dan un aporte o un aporte o flujo sanguíneo, ¿verdad?, al corazón, los síntomas suelen aparecer incluso estando el paciente en reposo. La isquemia cardíaca, dice, se tolera por lo general peor en la hipoxemia por sí misma, como la que puede aparecer en la anemia grave, en las cardiopatías cianóticas o en la enfermedad pulmonar avanzada. Pasemos a la siguiente. Y entonces, las consecuencias, ¿verdad?,
de la cardiopatía isquémica se pueden enunciar por una o más de las siguientes presentaciones: infarto agudo del miocardio, angina de pecho, también, ¿verdad?, la cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca y la muerte súbita cardíaca, ¿verdad? Estas van a ser como las consecuencias de la cardiopatía isquémica. Entonces ya el día de mañana vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Hasta aquí llegaría la clase y nos veríamos mañana a la misma hora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.